Acompáñenos en esta entrevista, como siempre, con sus preguntas y comentarios, @en Contexto Piso y @Carlos Penaloza, y recuerden el WhatsApp 0412-700-7606. Nuevamente la aclaratoria, no atendemos llamadas, no podemos colocar audios durante la transmisión de nuestro espacio, y los mensajes de texto, por temas, por supuesto, de plataforma, no podemos leerlos. Siempre hay gente que nos escribe también por la mensajería de texto. El caso, por ejemplo, de Jesús Vivas, a quien siempre le enviamos un saludo por acá desde Barinas, y varias personas por allí que nos están escribiendo por mensajería de texto, solo por WhatsApp, 0412-700-7606. Recibimos a nuestro primer invitado esta tarde. José Brito está con nosotros, diputado, también coordinador nacional de Primero Venezuela. Gracias por acompañarnos. Bueno, gracias a ti, hermano. En este contexto quisimos invitar a José Brito porque José Brito es vicepresidente de la Comisión Permanente de Contraloría, en un momento donde se habla de corrupción y muchas personas. Bueno, nos aclaraba fuera de cámara que hasta hoy estuvo en esa comisión. Pero bueno, también es importante hablarlo desde el punto de vista legislativo. Sí. Lo que ha sido esta labor, entendiendo que el Poder Legislativo es quien controla al Ejecutivo, es quien debe hacer el seguimiento del comportamiento del Ejecutivo en materia de recursos, y la Comisión de Contraloría tiene un valor fundamental en todo esto. Indudablemente. Y José Brito ha denunciado la corrupción de Juan Guaidó, como él dice, de Juan Guaidó y los 40 ladrones, pero ¿qué ha pasado con estos casos? ¿Dónde ha estado José Brito frente a esto? Bueno, fíjate lo siguiente, a mí no me sorprenden una buena cantidad de esos casos, ¿no? Y hoy cuando paso ahora a una nueva comisión, ¿no? Dentro del Parlamento, pero a mí no me sorprende. Por ejemplo, yo pudiera decirte el caso de Fernando Bermúdez, fue un caso ventilado en la Comisión de Contraloría, ¿no? Que se fugó a España. Un individuo que de manera fraudulenta estaba buscando apoderarse o apropiarse de un dinero del Estado venezolano. Y así son 200 casos. El tema, yo ante esto tengo que señalar que no hay ni corrupción buena ni corrupción mala. Y yo celebro que más allá de que cualquiera pudiese señalar que se trata que si una puesta en escena, lo que sea. O una lucha de poderes entre los sectores del gobierno. Pero yo quisiera entonces que hubiese una lucha interna también en los otros sectores, y que también los corruptos, porque no hay corruptos buenos ni corruptos malos, los corruptos que también han pululado alrededor del gobierno interino también sean castigados, también sean sancionados. Repito, así como no hay golpes buenos, no hay golpes malos, no hay corrupción buena, no hay corrupción mala. Hay algunos que desde la óptica del gobierno pareciera que toda la corrupción es la corrupción monómero sigo. Bueno, no es solo la corrupción monómero sigo, que ahí es una podedumbre y ahí, bueno, tendrá que verse el hueso a eso, sino que también explotó la gallinita de los huevos de oro, Petróleos de Venezuela, pero es que también explotaron explotaron las empresas básicas de Guayana. Es decir, en este contexto de situación país, ya cuando eso ocurre, no es solamente que los que incurren en hechos como eso, y lo que pasa en Monómero, lo que pasa en Sigo, lo que pasa en PDVSA, lo que pasa en la Corporación Venezolana de Guayana, en un contexto país como el que tenemos, ya es un acto miserable. Es miserable, porque cuando tú no solamente que eres corrupto, y el que es corrupto y el que es corruptor, realmente no está pensando en la gente, no está pensando en el común denominador. Por eso es que cada vez, Carlos, la gente se aleja más de la política como herramienta de cambio. Por eso es que cada vez la gente está más distante. Por eso es que cada vez la gente siente y asocia la política con hipocresía, con mentira, con dejadez, con abandono, y tienen absolutamente razón. Claro. Y por eso es que en todo caso la gente comienza a buscar una mirada, pero yo quiero hacer un alto en esto. En momentos como estos llevan al pueblo venezolano a buscar vengadores, y hemos tenido una mala experiencia buscando vengadores. Fíjate tú lo que ha ocurrido buscando vengadores. Una involución. Entonces es un cambio en 180 grados. 180 grados es lo que te anuncian, pero termina siendo un cambio en 360 grados, porque te proponen un cambio 180 grados, un cambio total, no es un cambio, vuelves a lo mismo, vuelves al punto de partida. Es decir, aquí se llegó bajo el elemento de las cúpulas podridas. Las élites y las cúpulas de los partidos tradicionales que se alejaron de la gente, se corrompieron, permitieron la corrupción. ¿Y qué ha ocurrido? En un momento también, por cierto, de poco liderazgo político en el país. Que había una crisis ética, política, social, económica, y que tenemos actualmente. Entonces tenemos un escenario parecido, hermano. Por eso es que es peligroso cuando tú convalidas una cosa y avalas la otra. No hay golpes buenos ni hay golpes malos. Porque cuando tú, en todo caso, privilegias lo ocurrido, ahora que se condena el golpe de Estado del 11 de abril, los sucesos del 12, los sucesos del 13, eso se condena
ese golpe, yo condeno ese golpe, porque fue un golpe. Yo no voy a venir aquí a decir, no, eso fue un vacío de poder. No, ahí fue un golpe de Estado, que todo el mundo lo sabía, con premeditación y alevosía. Pero lo del 4 de febrero, ¿qué fue? Entonces, como dijo en un momento Ángela Sago, la rebelión de Los Ángeles, no, fue un golpe de Estado también. Entonces, no hay golpes buenos ni golpes malos. Entonces, si tú valoras eso, entonces tú exalzas lo del 4 de febrero y rechazas lo del golpe del 11 de abril, mañana cualquiera pudiera tener la justificación de decir, bueno, las mismas razones están y entonces nosotros nos alzamos en armas. Entonces, no, hermano, no hay golpes buenos, no hay golpes malos, no hay corrupción buena, no hay corrupción mala. Por eso es que dicen, yo no como aquello de que con mi corrupto no te metas. Por ejemplo, anoche yo veía el programa con quien ahora me toca estar en la Comisión de Política Interior, ¿no? Que es el diputado Diosdado Cabello. Él decía, no, que los dos presos que hay de la alcaldía, de una alcaldía, creo que es de Baruta, sí, seguramente van a venir unos con mi corrupto, no te metas. No, compañero. Aquí yo aplico un término de los orientales. Donde te comiste tu pescado salado, te tomas tu vaso con agua. Aquel que incurrió en hechos delictivos, que pague por sus hechos delictivos. Yo no tengo nada que señalar, yo en lo personal con el director general, pero hay una seria sospecha sobre la persona que entiendo que era él fungía como el director de ingeniería. Bueno, ¿cómo es eso que edificios ya levantados, entonces ha aumentado un poco de pisos para arriba? ¿Cómo es eso? Entonces, si incurre, yo no soy un juez. Claro. Pero si incurrieron en hechos delictivos, que paguen por los hechos delictivos. Si el diputado tal, la diputada tal, si el funcionario tal o el ministro tal incurrió en un hecho delictivo, que paguen por sus actos como tal. Hubo un mensaje a la oposición ese día en la Asamblea. El presidente Jorge Rodríguez señaló a la oposición que después precisamente no salieran a decir que son presos políticos. Hermano, ustedes están tranquilos de esa bancada. Como también se pudiese decir, aquí no puede haber entonces unos sí, unos no. Aquí el que se metió, el que le pegó, le metió la uña al erario público, la uña, ni siquiera la mano, el erario público, que asuma las consecuencias. Hermano, cuando tú asumes la presidencia de la República, yo siempre insisto en esto, no solamente eres el jefe de Estado, el gran reunificador del país, sino el jefe de gobierno. Es decir, tienes que buscar idoneidad en el cargo. Pero no solamente es la idoneidad, la experticia que tú tengas. Por ejemplo, Peñalosa, bueno, tiene experticia como comunicador social y te ponemos un cargo de importancia, relevancia, pero no solamente la experticia, es que tengas un honesto compromiso con el cambio. Un honesto. Ayer yo te digo lo siguiente, si esa ley que se aprobó antier, el viernes antes de la Semana Santa, que es la ley de extinción de dominio, no se utiliza como una cacería. Han dicho que es peligrosa. No, pero vuelvo a decir, si esa ley no se utiliza como una cacería de brujas, es una ley súper necesaria. Porque hasta el momento, el Estado puede confiscar, pero entonces, ¿qué ocurre? El Estado confisca y lo pasan a la ONDOF. Entonces al amigote tal le dicen, uso, goce y disfrute en mi zona, urbanización Las Villas, medio urbanización Las Villas, que está confiscada por diversos hechos. La están disfrutando unos amigotes y muchos militares también. Esa es una gran verdad. Y un poco de yate. Eso allá en el Estado. Sí, hermano, y el que me desmientan. Ahí hay un poco de gente con uso, gozo y disfrute de eso. ¿A cuenta de que son amigotes del funcionario tal? No, hay que vender todo eso y generar, yo propongo unos fondos especiales. ¿Fondos especiales para qué? Fondos especiales para financiar las pensiones. Fondos especiales para financiar ¿qué? Los aumentos salariales. Fondos especiales que sirven, si es que no les gusta la propuesta que he hecho de la indexación salarial, bueno, creen fondos especiales, pues. Yo sigo con mi propuesta de la indexación salarial. La defiendo hoy, mañana y siempre, aquí en China, en Roma y en Sydney, en Australia. La defiendo y la defiendo además con criterio. Pero esos fondos, pues no puede ser que entonces mañana esos edificios que están en las Mercedes, entonces pasen a un organismo. Entonces, uso, gozo y disfruto, porque Peñalosa es mi pana. Disfrútalo, tengo oficinas, piso. No, compañero, esas torres hay que venderlas. Y el dinero de la venta de esas torres tiene que ir a esos fondos especiales, que el pueblo sienta. Porque no es el tema de castigar al corrupto, porque el corrupto tiene, pues yo creo que tiene que venir una ley contra el testaferrato. Porque el corrupto, por lo general, lo único que le encuentra es lo que mete bajo el colchón. Más nada, como ese corrupto que le sacaron 32 millones de dólares. 32 millones, ¿cuántas cajas serán esas? En efectivo. Solamente eso.
¿Verdad? Solamente eso. Ajá. Y tú lo metes preso. Dígame si pasa como en Estados Unidos. Aquí un poco de corruptos se fueron y se declararon perseguidos políticos. Entonces, ¿qué hacen los gringos allá? Que son unos avispados, le dicen, no hay problema. Ven y haz un acuerdo reparatorio con nosotros. Nos das la mitad de lo que nos derrobaste, te vas 2 años preso. 2 años preso, aguantas la pela 2 años preso y tienes la mitad de lo que te robaste. Y así han hecho mucho. Y no vayas muy lejos. Aquí en las empresas básicas de Guayana hubo gente que robó cabillas, pagó 1 año y ahí son unos multimillonarios. Y tú conoces a algunos, tú sabes a quiénes me refiero, ¿no? Entonces resulta que tú los ves por la calle unos señorotes y con poco escolta. En la calle donde yo vivo, si algo yo celebro, es que en la calle donde yo vivo no se podía pasar. Eso era un poco de camioneta y 10 escoltas, 15 escoltas, todo un poco de tibio. Yo decía, ¿quién es este? Ayer pasé. No había ninguno. Pelao. Antier fue Bueno, un sitio. por allí decía también de las Mercedes. Me que invitó un las Mercedes amigo a está almorzar. desierto. Entonces me dice, no, vamos para las Mercedes. Y yo, ¿y por qué no voy a ir para las Mercedes? Ni que yo tenga que pedir permiso para ir a cualquier... Tú me estás invitando y yo puedo ir con mi dinero y puedo sentarme y pedir, mira, dame un pollo a la milanesa, o un pollo asado, un pollo, ¿cómo se llama? Pollo en brasa. Pollo a brasa, eso no vende en la Mercedes, chicos. Ah, no, sí, allá, Claro, hermano. no vamos a decir la marca, pero sí bueno, venden, ok. claro que venden. Dame, bueno, y me pones un plato y lo como. No había nadie. Una milanesa. Gracias, hermano. No había nadie. ¿Por qué no había nadie? Hermano, porque el que no la debe no la teme. Yo estaba ahí tranquilo. O sea, ha servido de alguna manera para un poco de nuevos riquitos que se creían que tenían a Dios agarrado. Hermano, ya está bueno ya. Ahora, yo quiero pensar que esto no es una cuestión coyuntural, de una coyuntura preelectoral. Yo quiero pensar que esto es una acción para desentar este país, porque el germen de la corrupción es estructural, no es coyuntural. Eso es estructural. Claro. Y no es el primer caso que escuchamos. Por en los últimos 20 años. Porque lo que pasa es que aquí tenemos la mente muy fresca. Aquí yo veo a algunos chicos y hablan de corrupción, hermano, y yo digo, Dios mío, algunos. Mira, aquí hay gente medrando del Estado venezolano desde la compañía Guipuzcoana. Aquí hay gente que ha medrado el erario público. Se han chupado, y tú los ves, los amos del valle. Y vienen, pero revisemos la historia. Mira, hubo un escritor que a mí de verdad era un mago, un psiquiatra, mago, Francisco Herrera Luque. Hacía magia porque él, la historia, era un mago de la fábula. Entonces tú no sabías cuándo te estaba diciendo cosas ciertas, te las combinaba con fábula. Pero por ponerte solo un texto, lee La casa del pez que escupe el agua, o lee Historias fabuladas. Historias fabuladas, léela, Historias fabuladas. Y cuando lees Historias fabuladas, comienzas a entender muchas cosas, como muchos desde la compañía guipuzcoana vienen saqueando este país, y pasan por la electricidad de Caracas, y pasan por tal cosa, y pasan por aquí, y se presentan como y ahora entonces hablan de privatizar, de broma. Hermano, ya yo estoy botando el cabello aquí. Cuidado si no me privatizan los chicharrones a mí también. No, hermano, por Dios. Entonces la gente no podemos salir de lo malo para entrar a lo peor, buscando un vengador. Venezuela no necesita vengadores. Y en eso sí me voy a ir por una cruzada ante el país, a decir, no necesitamos vengadores, necesitamos solucionadores. Aquí hay gente que lo que se queda es siendo un narrador de la crisis, pero pocos proponiendo. Nosotros tenemos una propuesta clara. Estamos diciendo indexación salarial. ¿Cómo es que el Banco Central de Venezuela permite que los bancos se indexen diariamente? Y el sueldo de ese compañero que está ahí no se indexa, sino que merma cada instante. Él al mediodía, ese compañero que es camarógrafo que está aquí, la cámara que está aquí, al mediodía, después que te metiste la comidita, compañero, en la tarde cuando llegas a tu casa, tu sueldo vale menos. Entonces no se indexa. Y yo estoy diciendo, entonces por cualquiera me dice, pero tú eres un irresponsable, ¿de dónde vamos a sacar la plata? Lo que pasa es que yo creo sospechar que a algunos no les gusta la indexación, porque la indexación, como la proponemos nosotros, no solamente que se ancla el petro, que es un criptoactivo, sino que nosotros decimos, es respaldado por commodities, para hablar. ¿Y qué? Yo propongo que sean los commodities, hierro, petróleo, coltán, que es el famoso oro azul, diamante,
Porque ¿qué pasa? Buena parte de ellos en el arco minero. Bueno, Hacemos pero una pausa ¿qué pasa? Porque googleen nada más, métanse en Google, pues. Hermano, dentro de 30 años que está a la vuelta de la esquina, 40 años, la energía fósil puede será desaparecer. basura, será Claro. nada. Como pasó con el carbón en su momento. Como el carbón, eso se va a quedar allí. O sea, es un crimen que eso se quede allí siendo nada. Digámosles, por ejemplo, a una de las Nos toca potencias hacer del una mundo, pausa. China. Hermano, llévense eso. Y nosotros necesitamos 25.000 millones de dólares para financiar la indexación salarial del sector público. Hermano, y lo vamos haciendo anualmente. Y compensamos la administración pública, que es el gran empleador del país. Claro, más de 5 millones. Entonces, lo compensamos con la parte privada. Y entonces, ¿qué ocurre? Para los que me dicen a mí... Claro, pero el privado tal vez no tenga la capacidad de hacerlo. Lo Pero es que, conversamos ¿cómo al que regreso. no tiene capacidad si Vamos ya a lo está conversarlo al regreso haciendo? de la pausa. Peñalosa, Claro, pero ya lo están no haciendo. todo el sector privado paga 300, 400 Ya lo dólares. están Eso no haciendo. ocurre en todo el país. Pero- Cada quien lo hace en función de su capacidad. Lo conversamos al regreso de la pausa con nuestro Perfecto, invitado, hermano, José cómo no, Brito. cómo no. Arroba en contexto episodio, arroba Carlos Peñalosa. Recuerden nuestras redes sociales y por supuesto el WhatsApp 0412-700-7606. Leemos también sus comentarios a la vuelta.